¿Hay violencia en mi familia? Si observas esta imagen que te estoy proyectando ahora en este video, reproduce el momento exacto en que Sara ofrece su esclava Agar al patriarca Abraham, su marido. Y le ofrece a su esclava para que tenga Abraham relaciones sexuales con ella y por medio de ella tener un hijo, ya que Sara era estéril. Este relato lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 16 y 21. Si entendemos la violencia como uso de la fuerza para conseguir un fin, para dominar o imponer algo, el comportamiento de Sara, la esposa de Abraham, es abiertamente un acto violento. Es un abuso de poder y una violencia sexual contra su esclava Agar. Abraham también participa de esto, aceptando la costumbre de su época y siendo cómplice de esta violencia contra la esclava Agar. Pero la Biblia parece no sonrojarse en contarnos estas y otras historias violentas, porque para la mentalidad del hombre bíblico, para la mentalidad de los que escriben este pasaje, las personas de su tiempo, era normal tolerar ciertos tipos y ciertos grados de violencia, como en este caso era normal que la dueña de una esclava pudiese disponer de ella incluso para temas sexuales y reproductivos. Este tipo de abusos y actos violentos con los esclavos era aceptado socialmente, se justificaba y se toleraba como costumbre o tradiciones de la época, del país, y no se cuestionaban. Sin embargo, a nosotros hoy estos relatos violentos de la Biblia nos escandalizan, y más desde la mirada de Jesús, que prefiere morir en la cruz antes que usar la fuerza de una legión de ángeles contra sus enemigos, como le dice a uno de sus discípulos. Un Jesús que prefiere no bajarse de la cruz y hacer un milagro. ¿Sabes para qué? Para no forzar a nadie por la fuerza a creer en él. Desde esta perspectiva, la violencia que Sara ejerció contra Agar nos parece terrible. Además, sabiendo que su violencia contra ella no paró allí, sino que consiguió humillarla y maltratarla hasta tal punto que a Agar solo le quedó la opción de huir despavorida al desierto con su hijo pequeño. En el fondo, huir para morir, su hijo Ismael. ¿Qué diferencia tan grande entre Sara y San Pablo vamos a observar? Participando San Pablo también de la costumbre social de la esclavitud, común en sus dos épocas. Pero San Pablo, que conoce el amor de Cristo, vive esa costumbre social de una manera totalmente diferente a Sara, la esposa de Abraham. Vemos en una carta que le escribe a su discípulo Filemón, hablándole de su esclavo Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón y acababa de escaparse de Filemón. Y San Pablo le escribe estas hermosas palabras a su discípulo Filemón. Le dice: tal vez Onésimo, tu esclavo, se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Así pues, si me tienes a mí por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Si te ha hecho algún daño o si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi puño y letra. Yo lo pagaré. Este hermoso texto de San Pablo a Filemón sobre su esclavo Onésimo está en la carta a Filemón, capítulo 1, versículos del 12 al 25. ¿Qué diferencia tan grande entre Sara y San Pablo, que conoce el amor de Cristo? ¿Qué diferencia tan grande en la manera de vivir la esclavitud, tan normal en esa época de la humanidad? Viendo estas escenas bíblicas, no te extrañes ni te escandalices que en tu propia familia, en tu propia comunidad o en tu propia iglesia existan todo tipo y clases de violencia, manifestada de múltiples formas y que sin embargo y por miles de razones las hayas justificado tú mismo o los miembros de tu sistema familiar, comunitario o eclesial. En este video y de modo resumido, compartiré contigo 6 tipos de violencia
que se puede dar entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos, o violencia hacia ancianos o hacia cualquier otra persona vulnerable que pertenezca o participe en el grupo familiar. El ámbito familiar, que debería ser un ambiente saludable para proteger y promover la salud y el bienestar de todos sus miembros, a veces se convierte en el lugar más peligroso para la salud física y para la salud mental de todos. Con esta charla pretendo sensibilizar tu conciencia y la mía y la de todos los que escuchan este video ante todos los tipos de violencia que pueden aparecer dentro de las familias, y de esta manera no solo los distingas, sino que ayudes a erradicarlos totalmente. Los 6 tipos de violencia que voy a compartir contigo en esta charla, en este video, son las siguientes: violencia física, violencia psicológica o emocional, violencia social, violencia sexual, violencia económica y violencia de género. Vamos allá. La violencia física implica un acto de violencia que persigue controlar, intimidar y someter al otro por el uso de la fuerza física. Y esto se hace a través de una escalada progresiva de actos físicos que dañan la integridad y la salud de las personas. Estos actos físicos violentos van de menos a más, y si no se detienen a tiempo, van a ir increciendo y serán cada vez más difíciles de frenar. Los actos de violencia física a veces comienzan con simples caricias agresivas, porque la persona, pareja o hijo, no quiere esas caricias en ese momento, ni en esa parte de su cuerpo, ni en esa intensidad. Luego se continúa con los juegos pesados, donde se golpea al otro, pero como está bajo el disfraz del juego, se intenta disimular la violencia, cuando en realidad sí la hay. Esta línea es muy sutil entre las caricias y el juego violento, pero crea una costumbre de golpes y maltratos que nunca es buena para el clima familiar. La escalada de violencia física sigue cuando el miembro violento de la familia comienza destruyendo el mobiliario u otros objetos en presencia de la persona que el violento quiere intimidar y dominar. Luego siguen los pellizcos, arañazos, empujones, jalonear, abofetear, patear, pegar con objetos como cuerdas o palos, etc. De allí a herir gravemente a una persona hasta matarla, hay solo un paso. En el caso de los niños, ancianos y personas dependientes, la violencia física contra ellos no solo es con golpes físicos, sino también se manifiesta en la negligencia hacia ellos. Por ejemplo, no se les cubre sus necesidades básicas de alimentación, de higiene, vestuario, útiles escolares, falta de cuidados médicos, etc. Ya el Salmo 140, en el versículo 11, pide a Dios: Señor, protégeme de los violentos. Y el libro de los Proverbios, Proverbios 10, número 6, dice: al malvado la violencia lo domina. En el momento de la pasión de Jesús, como nos narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 50 al 53, vemos que cuando los guardias de los sumos sacerdotes echan mano de Jesús y lo arrestan, uno de sus discípulos se deja dominar por la violencia y entonces toma su espada y de un tajo le corta la oreja a uno de los guardias. Vemos que Jesús inmediatamente le ordena envainar la espada, porque el heroísmo para Cristo está en morir por Él, no en matar en su nombre, no en matar por Él. Porque sus verdaderos discípulos no usarán nunca la violencia, y menos en su nombre. Porque sus verdaderos discípulos no son violentos, sino hombres y mujeres de paz. La violencia psicológica. En la violencia psicológica no se usa la agresión física, sino la agresión verbal y emocional, encaminadas, como siempre, como todo tipo de violencia, a intimidar, a someter y a controlar a otro ser humano. No se trata solo de haber tenido una discusión con alguien, una discusión acalorada, sino que es una manera cruel de comportamiento que busca consolidar el poder sobre la otra persona y mantenerla con miedo y bajo control. Con este objetivo, a veces la violencia psicológica
comienza con el comportamiento sádico con los animales de compañía de la víctima. El violento le empieza a pegar a tu perro o destroza los juguetes de su hermano, cuando la violencia es entre hermanos. Otras veces, para intimidar a la víctima, recurre a la destrucción de la propiedad. Rompe una ventana, golpea a patadas una puerta y la rompe, tira objetos de la víctima y los destruye, siempre con el objetivo de intimidar, de asustar y someter a la otra persona. También puede conducir el coche a gran velocidad para asustar e intimidar a su víctima. Esto el violento lo usa para consolidar su poder. Y esto lo comienza a hacer progresivamente, porque comienza un proceso psicológico y moral de degradación de la víctima. La puede empezar comparándola desfavorablemente con otras parejas. Diciendo: tú eres fea, no eres tan guapa. Le dice que algo en ella no funciona, que no es atractiva, que no es buena sexualmente. Le insulta por sus creencias religiosas o políticas, o por sus orígenes étnicos. Insulta a su familia, delante de otras personas la desacredita. Incluso le hace quedar como loca o como loco. Comenta o habla mal de ella con otras personas en público. Llega a decirle que nadie la querrá. Le humilla públicamente, abiertamente. Le hace hacer cosas desagradables y degradantes. Llega incluso a revelar secretos o información confidencial sobre la persona a otros para rebajarla más y más. De esta manera, terriblemente, el violento va haciendo que la autoestima y la seguridad personal y la estabilidad emocional de la persona que recibe la violencia psicológica vaya dañándose más y más hasta quedar totalmente rota. Y con la autoestima y la seguridad personal quebrada, es más fácil controlarla y someterla. Jesús no tolera tampoco este tipo de violencia psicológica. Es tan fuerte su exigencia en este punto que pone en el mismo nivel de gravedad el matar a alguien como el decirle una simple palabra insultante o degradante. Él dice: habéis oído que se dijo, no matarás, y el homicida responderá ante el tribunal. Pues yo os digo que todo el que se deje llevar por la cólera, es decir, por la violencia contra su hermano, responderá también ante el tribunal. Le está diciendo como si fuese un asesino. Para la gravedad que ve Jesús en la violencia verbal, en la violencia emocional, en la violencia del insulto, o que degrade a la persona. O también dice Jesús: quien lo llame inútil o loco incurrirá en la pena de fuego. Esto está en el Evangelio de Mateo 5, del 21-22. Así de serio y contundente se muestra Jesús contra todo tipo de violencia psicológica o maltrato hacia cualquier persona que intente denigrarla, bajarle la autoestima, hacerla emocionalmente frágil. Pues, como reafirma la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo 10, quien no ama a su hermano permanece en la muerte. O como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, 14, pues toda la Biblia entera se resume en un solo precepto: amarás al prójimo como a ti mismo. Vamos por la violencia social. En la violencia social, el violento quiere aislar a la víctima, es decir, dejarla sin relaciones sociales, dejarla sin amigos ni familiares cerca. Si violencia contra un niño, se le prohíbe jugar con otros niños, se le prohíbe salir con un compañero, con amigos, se le va aislando poco a poco. En el caso de la pareja, esta violencia sexual se aumenta a tal punto que la víctima siempre se siente controlada, está siempre asustada y controlada de con quién se junta, con quién comparte el tiempo, tiene que andar evitando que el violento se sienta celoso, celosa. El violento o la violenta siempre desaprueba a los amigos o las amigas de su víctima, no cree dónde ha estado y duda constantemente de ella. Se queja de que con él o con ella pase poco tiempo, más que con otras personas. Le acusa de andar seduciendo o coqueteando. El violento o la violenta se va transformando en un detective, en un espía que controla el teléfono, los horarios, le impide salir a sitios y hacer cosas y va restringiendo su libertad, al principio sutilmente y luego ya descaradamente.
La víctima de esta violencia social termina aislada, sola y con la sensación de estar en una cárcel. Jesús es muy sensible también a este tipo de violencia social. Lo vemos que en la mayoría de sus curaciones libera a las personas de esta violencia social que las condenaba al aislamiento de las relaciones humanas, incluso de las relaciones más cercanas o familiares. Recordemos, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del 25 al 34. La escena de la mujer con flujo de sangre, la hemorroísa. Esta mujer recibe una tremenda violencia social por padecer de estas hemorragias, pues el perder sangre, según la ley religiosa y civil y social de esa época, la hacía impura moralmente y espiritualmente. Según la ley de impurezas, ella, como desprendía sangre, con su sola presencia, contaminaba todo lo que tocaba, así que esa mujer no podía salir a ningún lugar, porque donde ella estuviera, dejaba contaminado el sitio. Así que la gente huía de su presencia, y ella estaba condenada a vivir aislada en una cárcel social. Jesús, al contrario de los violentos, que buscan dejar a sus víctimas completamente aisladas para controlarlas y someterlas, Jesús busca sanarlas, empoderarlas para que hagan una vida social normal. Así vemos cómo la mujer curada de sus hemorragias, curada por Jesús, vuelve a participar de lleno en la vida familiar y social de su comunidad. La violencia social contra ella la tenía aislada, pero el amor de Jesús la inserta en relaciones sociales sanas y fuertes, donde ella realmente puede florecer. Vamos con la violencia sexual. Quiero que leas atentamente la publicación que te voy a proyectar ahora en pantalla y que salió en un periódico de España hace un tiempito. Dice esta noticia: el tribunal condena a 19 años a un hombre por violar a su esposa. Escucha bien, 19 años de cárcel por violar a su esposa. Antiguamente, para la ley civil y para la ley de la Iglesia, era inconcebible hablar de violación o violencia sexual dentro del matrimonio, pues se suponía que había un contrato o un acuerdo matrimonial donde implícitamente los cónyuges se comprometían a estar disponibles a tener relaciones sexuales. Bajo esta creencia se justificaba toda coacción y toda violencia psicológica o física para obligar a uno de los cónyuges a tener relaciones sexuales, justificando de este modo todo tipo de violencia sexual. Así, una de las partes podía obligar, incluso por la fuerza, a la otra parte a cumplir, entre comillas, con los deberes sexuales, con los deberes matrimoniales que manda la ley humana y la ley divina. Pero nada más lejos del mandamiento del amor de Jesús, que nos obliga, que no obliga por la fuerza, ni por la violencia, sino que ama en libertad y deja en libertad al ser amado. No se puede obligar a nadie a tener relaciones sexuales, ni siquiera en nombre del matrimonio, en nombre de ninguna ley. Si hay presión o violencia para obligar a alguien a tener relaciones sexuales en el matrimonio, es una violación, con toda la fuerza de lo que significa esta palabra. Porque las relaciones sexuales en el matrimonio deben hacerse de mutuo acuerdo y por amor, no por coacción, no a la fuerza, porque Dios es amor y no violenta a nadie a que haga nada, ni siquiera a que crean en Él. Dios es amor y solo el que ama ha nacido de Dios. Si hay violencia, hay temor, y donde hay temor no puede estar el amor, como nos dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 18. El violento o la violenta en la violencia sexual a veces comienza la coacción hacia el otro amenazándole. La amenaza que si no le da lo que él pide o lo que ella pide, saldrá a tener relaciones sexuales con otras personas, si su pareja no accede a tener sexo aquí y ahora o del modo que él o ella quiere. Estas amenazas de infidelidad y promiscuidad van intimidando a la víctima, que se ve forzada a acceder a relaciones sexuales cuando ella no quiere o del modo que ella no desea. Ni qué decir del violento o la violenta que usa argumentos religiosos para coaccionar y ejercer su violencia sobre su pareja, obligándola por la fuerza física a que cumpla o con la fuerza psicológica
a que cumpla con los deberes maritales que manda la Iglesia. Esto es una violación sexual dentro del matrimonio condenada por la ley civil y por la ley del amor de Dios, que no justifica ningún tipo de violencia contra nadie, y menos contra la persona con la cual nos hemos comprometido a amar y a respetar todos los días de nuestra vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. La violencia sexual es tan tremenda y tan terrible y tan amplia que no tiene límites. Hay parejas, por ejemplo, que obligan a su cónyuge a seguir teniendo hijos sin fin. Increíble. O en el otro extremo, les obligan a abortar. Otras parejas incluso llegan hasta prohibirle los controles médicos íntimos con el ginecólogo, ejerciendo así fuerza y dominación total sobre el cuerpo y la vida de sus parejas. Esta relación de fuerza, dominio y poder sobre una persona que llamamos violencia es lo más opuesto al Evangelio y a los deseos expresos de Jesús. En el Evangelio de San Mateo capítulo 20, del 25 al 28, Jesús nos dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos abusan de su autoridad. Entre ustedes no ha de ser así, sino que quien quiera ser grande, que se haga vuestro servidor, y quien quiera ser el primero, que se haga vuestro esclavo. Lo mismo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Este, hermanos y hermanas, es el tipo de relaciones que Jesús quiere en todos los ámbitos de la vida, y más en la familia y en el matrimonio. En las relaciones que Jesús quiere que haya entre nosotros, no hay espacio para ningún tipo de coacción, poder o violencia o sumisión de uno sobre otro. Esto es tremendamente importante que lo recordemos. Vamos a ver ahora la violencia económica. Este tipo de violencia cumple el mismo objetivo que los otros tipos de violencia que hemos descrito, es decir, cumple el objetivo de restringir la autonomía y mantener el dominio y la sumisión de la otra persona. Pero ahora los medios no son ni verbales, ni físicos, ni sexuales, ni sociales, sino que ahora los medios son el dinero o los bienes patrimoniales que hay en la familia. Hay parejas, por ejemplo, que cargan todos los gastos económicos de la casa sobre el sueldo del marido, y ellas se gastan su propio dinero en sus cremas y artículos de belleza o sus caprichos. Esto también es violencia. En otros hogares, al revés, es el marido que no aporta nada al hogar y todo el peso de los gastos de los hijos y la familia recae en la mujer, que multiplica horas de trabajo para llegar a fin de mes. Esto también es violencia. A veces uno de los cónyuges depende económicamente del otro, porque fue una opción que hicieron por cuidar a los niños, qué sé yo. Y esto hace que este cónyuge que trae el dinero al hogar a veces se lo niegue a su pareja. De esta manera lo tiene controlado. O lo use el dinero como medio de extorsión y de manipulación para someter a su pareja bajo su voluntad y conseguir ciertas cosas que él quiere. Esto es violencia económica. Hay cónyuges también que niegan a la mujer el derecho a tener su propio dinero, impidiéndoles tener un trabajo fuera de la casa, les impiden estudiar para adquirir una profesión que les dé dinero. Incluso algunos boicotean el trabajo de su pareja para que la despidan o ella tenga que renunciar. Esto es violencia económica. Hay violencia económica también cuando un miembro de la pareja le impide al otro participar y tomar decisiones económicas de manera conjunta en la familia. Hay también violencia económica cuando se le controla los gastos a la pareja, no se le permite tener acceso a las cuentas bancarias y hasta se le obliga a cometer delitos fiscales y delitos económicos a beneficio del otro cónyuge. También cuando daña su historial crediticio. Pero hay también violencia económica cuando se obliga a la pareja a trabajar en un negocio familiar sin recibir remuneración justa por ello, o se le obliga a hacer los quehaceres de la casa sin tampoco recibir retribución económica. La violencia llega al extremo cuando un cónyuge echa a la calle a la otra parte y finalmente le quita todo acceso al dinero y a los bienes patrimoniales que eran de la familia. Este tipo de violencia económica es totalmente opuesta
al deseo de Jesús, expresado en muchas partes del Evangelio, pero en especial en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 11, cuando Jesús mismo nos pide que compartamos los bienes de tal modo que el que tiene 2 túnicas dé la suya al que no tiene, y el que no tiene para comer, que haga lo mismo. Y por último, quiero compartir con ustedes la violencia de género. En este tipo de violencia, el agresor no acepta ningún tipo de influencia que provenga de las mujeres. Incluso por muy razonable y amable que fuese el intento de influir, de dar una opinión, el agresor necesita constantemente reforzar su valía y reafirmar su autoridad y su superioridad, dando lecciones a su mujer, ofendiéndose incluso si su esposa le sugiere alguna cosa, le da una opinión o le contradice o le corrige en algo. Ni una sola vez el violento de género va a decirle a su mujer: oye, lo que me has dicho es una buena idea. Mira, tienes razón. Gracias, mira. Mi amor, gracias porque nunca me habías hecho pensar en eso. Esta influencia de la mujer hacia el hombre, el violento de género jamás la acepta. Nosotros vemos que aceptar la influencia de la pareja es algo normal en la mayoría de los hombres normales, y las mujeres también lo hacen respecto a sus maridos. Pero para los violentos de género, hacer esto representa una pérdida de autoridad, una ofensa a su sentido de la masculinidad, una ofensa a su honor y a su dignidad como hombres. Ni qué decir de los roles asociados al género. El agresor jamás va a colaborar en las labores hogareñas, porque no, eso rebajarse, eso compete solo a las mujeres. Ni va a permitir que la mujer tenga su dinero, porque se supone que eso es solo del hombre, o gane más que él. Eso se supone que también es masculino, ganar más que la mujer. Jamás el violento va a tratar de igual a igual a su compañera con la cual se comparte las decisiones y la vida entera. Esta violencia de género es contraria totalmente al plan de Dios, como lo entendemos todos aquellos que creemos en Jesús. Para nosotros ya no hay desigualdad entre las personas. En palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo o libre, y escucha bien, no hay diferencia entre varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Tenemos que erradicar todo tipo de violencia entre nosotros. Hay que saber poner un stop, poner un límite y no permitir que nadie pase esa línea de poder y control sobre nadie. Este es el mayor servicio que podemos hacer para salvar nuestras familias y la salud mental, física y espiritual de todos los miembros del hogar. Si no puedes salir del círculo de la violencia que hay en tu hogar, pide ayuda. En muchos países hay un número donde puedes llamar para recibir apoyo y salir de esa violencia. No esperes más. Cada minuto viviendo tú o tus hijos en el clima de violencia es un cáncer que se va extendiendo poco a poco en tu alma y en el alma de tus pequeños. No esperes más y sal de allí. Dios está de tu parte y te dará las fuerzas necesarias para salir y recuperar la libertad.